Totalmente, totalmente. Sabes que me había quedado colgado cuando veníamos hablando de la cuestión de las fronteras, eh, que bueno, creo que es un hecho ya sabido que, digamos, la desatención que hay y la falta de instrumentos o recursos que tenemos para salvaguardar la soberanía nacional. Y creo que, por ejemplo, la falta de radares, etcétera. ¿Qué es lo que vos harías, Juan José, de ser presidente? ¿Qué se te ocurre a vos para, por ejemplo, ir salvando, protegiendo las fronteras, especialmente ahora que Argentina es una factoría de narcotráfico, de drogas? ¿Qué es lo que vos harías al respecto? Es muy simple, hay que blindar la frontera, sobre todo las fronteras más calientes. Primero hay que modificar la ley de inmigración, realmente favoreciendo al inmigrante que viene a trabajar en la Argentina. Segundo, hay que hacer un blindaje de frontera con todo el herramental técnico. Lo primero que hay que hacer es sacar a Gendarmería y Prefectura del conurbano, que es un fenómeno político por la falta de manejo del tema de la seguridad, y mandarlo donde tiene que estar, a la frontera. Prefectura, en la frontera, obviamente, con ríos, y la Gendarmería en la frontera seca, son elementos del Estado que han sido pensados para custodiar la frontera y para dar seguridad a la frontera. Y la frontera argentina, hay sectores que es conflictivo, digamos, y es complejo el blindaje, pero no es imposible. Para eso hoy hay obras de arte, inhibidores de cruce de ríos, y lo que hay que controlar es el contrabando, porque fundamentalmente en la frontera norte el contrabando está vinculado al fenómeno del narcotráfico. Vos muy bien decís, Cristian, Argentina ha pasado a ser un país de tránsito y de consumo a un país productor de cocaína para la exportación a Europa. Todas aquellas personas que niegan este fenómeno, porque el narcotráfico ha logrado en la Argentina una de las principales metas que tiene a nivel internacional, que no se hable del narcotráfico. Entonces, la huella de la cocaína que se produce en el Gran Rosario, en el Gran Córdoba y en el Gran Buenos Aires, la huella de eso es el Paco. No hay venta de Paco si no se produce cocaína, porque es tan bajo el precio del Paco que no lo puedes transportar. El costo logístico supera el costo del producto. Esto es así en cualquier lugar del mundo. O sea, donde vos detectás el Paco es porque hay cocaína. Y cuando vos hablas con los pastores, con los sacerdotes, con todos aquellos que están en los lugares más modestos y más precarios del conurbano, te dicen con toda claridad dónde están la villa 1114 en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Te dicen dónde están las cocinas. Entonces, Argentina la transformaron durante 10, 12 años en la plataforma de exportación de cocaína a Europa. Entonces, en el gobierno de Cambiemos se siguió la política de la DEA, del secuestro de cocaína. Que todos los manuales del mundo lo que te dicen es la política incorrecta, porque lo único que hace es regular el precio de la cocaína. Puede ser, pero es la política que nos pidió la DEA. Claro, pero la DEA trabaja para el gobierno de los Estados Unidos, no para el interés de los argentinos. Entonces, cuando la cocaína de Argentina va a Europa, la DEA le importa tres beliles. ¿Por qué? Porque la DEA es un organismo del Estado americano que vela por el interés de los americanos, no por nuestro interés. No sé si soy claro con lo que digo, digamos. Entonces, hay que blindar la frontera, hay que Totalmente. hay que darle una guerra frontal al delito organizado en la República Argentina dentro del territorio. Durante los 4 años de Cambiemos y todavía no se ha logrado, no logro, es una cosa irracional, que se nombre al director de inteligencia criminal del Ministerio de Seguridad. Al delito organizado se lo combate con inteligencia criminal, sabiendo dónde opera, quiénes son, cómo son las conexiones, dónde vincula y dónde gestiona su dinero y sus finanzas. Es una cuestión simple, no es una cuestión compleja. Bueno, imposible. Todo el trabajo que se hizo teóricamente en secuestro durante los 4 años del gobierno de Cambiemos se hizo sin un director de inteligencia criminal. No sé cómo se hizo. Claro, todos sabemos cómo se hizo. Se hace con denuncias que mandan los mismos narcotraficantes, que son siempre los mismos 500 kilos de cocaína y de marihuana que dan vueltas.
Esto es la política de secuestro, esto era la famosa política de secuestro en México y esto es la famosa política de secuestro en Colombia en el momento del narcotráfico. Bueno, son cuestiones de manual, pero te vuelvo a repetir, Cristian, la política argentina ha decidido desafiar la ley de la gravedad en la Argentina. Argentina es un país hoy que desafía la ley de la gravedad. Totalmente. No, y aparte no hay, digamos, partidos políticos decididos, por lo menos una vez que llegan ahí arriba, en combatir este tipo de cuestiones. Por eso yo por lo menos veo que no es una alternativa, realmente, una verdadera alternativa para esto. Y lo que veo también es que la legalización de las drogas, digamos, hay una gran, por lo menos demanda de lo que muestran en los medios, que siempre muestran lo que quieren, pero vos crees, viste que mucha gente habla de que si se legalizan las drogas, supuestamente como que bajaría el delito, cosas que son realmente incomprobables, y bueno, hemos visto en otros países que no ha sucedido eso. Pero ¿qué posición tenés sobre el tema de la legalización de las drogas? Digamos, ¿qué argumento darías vos para decirles, mirá, de ningún modo? Claro, cuando vos manejas el mercado de la droga y sos monopólico, lo que querés es que se legalice, es obvio, digamos, ¿no? El fenómeno de la legalización de las drogas en ninguno de los países que lo han implementado ha traído ni una baja de la adicción ni disminución de la violencia. Hay que verlo en Holanda, donde se han instalado el grueso de las bandas productoras de droga química para todo Europa. El aumento del delito violento en Uruguay a partir de la legalización de la marihuana fue tremendo. Hay que preguntarle a los uruguayos. Es un disparate absoluto. Obviamente, siempre, este es el mensaje cultural, digamos, porque el fenómeno global tiene dos pinzas. El fenómeno financiero, formal, corporativo, por un lado, pero por otro lado el delito transnacional. Porque el delito se ha globalizado también, con actores de naturaleza global que han globalizado y han hecho una distribución internacional del trabajo del delito en distintos países y en distintas zonas. Entonces, ¿y por qué esto tiene que ver también el delito transnacional con el fenómeno global? Porque el delito transnacional en algún lugar lava la plata. Y el lugar donde la lava es el lugar donde el fenómeno financiero dice, este es un lugar donde se lava la plata. Y punto. No hay mucho para conversar. Entonces, el delito transnacional, ese mensaje lo tiene a lo largo de todo el mundo. Miren, esto es un fenómeno que va a pasar siempre, con lo cual, una vez que tienen monopolio, lo que quiere es legalizarlo. Pero es un disparate absoluto. La droga está comprobado en todas sus escalas, desde la marihuana hasta las drogas más duras, que genera disturbios conductuales sobre la persona que nadie los puede garantizar. Con lo cual, desde el punto de vista social es muy complejo. Además, porque cuando Uruguay legaliza la marihuana, lo que no decimos es que la marihuana viene de Paraguay y viene por tráfico a Uruguay. Paraguay se ha constituido enorme a través de una prueba muy exitosa con marihuana transgénica que hicieron los mexicanos, el gran productor de marihuana de Sudamérica y de exportación hacia el mercado europeo a través de la hidrovía, a través del río Paraná. Con lo cual, cuando Uruguay legaliza la droga, no dice de dónde proviene la droga. La droga viene de una producción que es hecha por bandas delictivas en el Paraguay y entra por tráfico a Uruguay. A mí me encantaría ver si alguien se opone a ese productor monopólico de marihuana, a ver qué le pasa. A ver si van a conversar o van a hacer un pacto de unión para generar el producto. Entonces, productos que son originados en negro, a través del delito, con economías en negro, ¿cómo los legalizás vos y los pasás al mercado en blanco? Esto es un disparate absoluto. Totalmente. Y aparte, bueno, el caso creo que más conocido tal vez sea el de Holanda, donde los propios progresistas tuvieron que recular e ir marcha atrás y tuvieron que poner ciertas restricciones a esta, digamos, legalización general de un montón de drogas. O sea, los propios progresistas evidentemente vieron que se estaba tornando eso en un caos total. Pero aparte la peligrosidad, por lo menos que yo veo, es que al ser legal, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo cuando era chico,
gracias a Dios no probé ninguna droga por el miedo que mis padres me inculcaban y por la información que yo tenía. Ahora, si pasa a ser legal, bueno, va a estar mucho más accesible y ese miedo era sano que tenía el chico. Entonces ahora incluso se lo quiere promover como que es básicamente, es curativo para absolutamente todo. No digo que es un mensaje que no conviene. Es cierto, Cristian, porque la ley tiene un carácter docente en los habitantes de un país. Lo que la gente cree que es legal, normalmente cree que es bueno. Está pasando con el aborto ahora. Mucha gente empieza a decir, bueno, pero tan malo no debe ser porque es legal, digamos, ¿no? Bueno, el efecto de las drogas es el mismo. Claro. En Holanda llegó un punto dado que el gobierno en determinados lugares proveía jeringa y heroína para que por lo menos no se contagian de SIDA, y lo que hizo fue disparar las tasas de adicciones de la heroína. El problema de la droga no es un fenómeno de la demanda, el problema de la droga es un tema de oferta, como cualquier fenómeno del mercado. La droga se Claro. naturaliza en una sociedad cuando aumenta la oferta. Naturalmente, las sociedades no tienen demanda de droga. En cualquier lugar del mundo hay un lugar que vos sabés que en la noche, en determinados lugares, se vende droga. Ahora, el tema cuando se populariza la oferta y la oferta empieza en las escuelas a las 10 de la mañana, es un fenómeno que lo que va haciendo es generar adictos. Esto está estudiado por los narcotraficantes. Los narcotraficantes tienen asesores de marketing, tienen personas corporativas que asesoran cómo desarrollar el negocio. Y el tema de la droga, por eso es que hay que atacarlo. ¿Sabes que a mí? Perdón, porque la oferta Pero aparte, necesariamente... perdóname, Juan José. No, adelante, por favor. Perdóname, Juan José, no me di cuenta, te crucé. No, a mí me causa gracia a veces los argumentos que utilizan estos presuntos antiimperialistas o muchos izquierdistas, ¿no? Para digamos, abonar la teoría de que, digamos, sería deseable la legalización de las drogas, cuando Inglaterra justamente les dio el opio a los chinos para poder básicamente conquistarlos y estupidizar esa sociedad, ¿no? Entonces quiero decir que evidentemente también es un arma de transformación, es un arma de conquista la droga, de algún modo. Y me parece que esto es sentido común. Si vos permitís la droga en la sociedad, creo que sos mucho más, quedás mucho más permeable a cualquier influencia o doctrina negativa, incluso a una invasión física, ¿no? Pero muy buen punto, la guerra del opio es un ejemplo extraordinario de lo que estás refiriendo, sí, es cierto eso. Pero además, en términos gubernamentales, yo esto lo he discutido, en las últimas 3 décadas lo que hemos visto es un Estado que se ha dedicado mal, además, sin herramientas, gastando una cantidad enorme de dinero que debe haber ido a algún bolsillo de la corrupción, en el tema de los adictos. Y esa es una parte del problema. Es cierto que hay que atender a los adictos, pero lo primero que hay que frenar es la oferta, porque la oferta es lo que genera adictos. Porque si no, si te dedicas solamente con un falso humanismo a atender las consecuencias del fenómeno del narcotráfico, lo que vas a tener son cada vez más consecuencias. Hay que atacar la oferta en todos los ámbitos y con una guerra sin cuartel. Es la única forma de terminar con el problema. Qué bueno, clarísimo la posición y la explicación que das con respecto a la necesidad de jamás prohibir jamás permitir la legalización de las drogas.